Hola, hoy vamos a resolver el reto Tree-Huffman Decoding. En este reto nos cuentan que existe un algoritmo de codificación que se llama Huffman, en el cual vamos a recibir una cadena inicial y a partir de esa cadena vamos a generar un árbol y un string codificado. En el árbol lo que vamos a tener es un nodo por cada letra y vamos a tener asociada una frecuencia o el número de veces que aparecía esa letra en la cadena original y como resultado nos va a dar un string codificado y ese string lo que va a almacenar es como la secuencia o el orden que deberíamos recorrer el árbol para encontrar la cadena original. Nosotros en el reto vamos a recibir el árbol y el string codificado y nuestra tarea es a partir de estos dos elementos decodificar y encontrar el texto original. Imaginemos que tenemos la palabra abracadabra y la queremos codificar. Entonces contamos la frecuencia de aparición de cada letra y vamos a ver que la A aparece 5 veces, la B y la R 2 veces y la C y la D aparecen una vez. Entonces estas frecuencias nos generan el árbol que vemos en pantalla. Los nodos que están marcados en celeste son los nodos hoja. Las letras únicamente existen en los nodos hoja. Los nodos rosados son los nodos que no tienen letra y lo que significa es que si nos encontramos posicionados en uno de estos nodos, acá no hay ningún carácter para obtener y lo que tenemos que hacer es movernos al siguiente nodo. Pero ¿cómo sabríamos a qué nodo movernos? ¿A la izquierda o a la derecha? Bueno, esa secuencia o ese orden nos lo va a dar el string codificado. Revisemos acá, 0 es izquierda y 1 es derecha. Entonces yo tengo en mi string codificado un 0. Entonces me posiciono en la raíz y dice que es un 0, entonces me muevo a la izquierda y voy a encontrar la letra A. Si yo, ok, ya encontré una letra. Luego me muevo, me posiciono nuevamente en mi string codificado y encuentro un 1. Me muevo a la derecha. Estoy en el nodo que tiene un 6 y digo, oh, pero aquí no hay nada. Entonces me tengo que seguir moviendo. ¿Hacia dónde me muevo? Hacia el 1. Entonces me voy al 4. Aquí no hay nada. Me vuelvo a mover. Igual, 1 a la derecha y encuentro la letra B. Entonces escribo la letra B. Y así, este string codificado nos va a dar la secuencia o el orden en que tenemos que recorrer nuestro árbol para encontrar la palabra que estamos buscando. La estructura de un nodo va a ser, vamos a tener un data que sería donde va a estar la letra almacenada y en los casos de los nodos que no tienen data, pues de hecho este parámetro data es el que nos va a servir para identificar si es nodo hoja o no. Vamos a tener asociada una frecuencia, que es el número de veces que aparece la letra y unos apuntadores izquierda y derecha. En el caso de las hojas, no van a tener apuntadores. Entonces nos piden que completemos la función de CodeHoof en el editor. Vamos a recibir dos parámetros, el nodo root, que es la raíz del árbol que vamos a recorrer, y el string s, que es el string codificado. Y nuestra tarea es decodificarlo e imprimir en pantalla el texto ya decodificado. Veamos un ejemplo. Imaginemos que recibimos como entrada el string 1001011 y vamos a recibir un nodo root, que es la raíz del árbol que estamos viendo acá en pantalla. Entonces, a partir de estos dos elementos, nosotros tenemos que encontrar la palabra que estamos buscando. Entonces, vamos a recorrer nuestro string S posición por posición y al inicio nos vamos a posicionar en nuestra raíz del árbol. Entonces, yo estoy en la raíz de mi árbol y encuentro que acá en data yo no tengo nada. Esto significa que yo no tengo que escribir nada. Si me fijo acá en la raíz, tiene una frecuencia 5. Eso significa que como estoy en la raíz, mi cadena que estoy buscando va a tener 5 posiciones. Ok, entonces mi cadena que estoy leyendo tiene un 1. Eso significa que me tengo que mover hacia la derecha. Entonces me muevo hacia la derecha y lo que yo encuentro es un nodo hoja. ¿Cómo sé que es un nodo hoja? Porque data tiene valor. Entonces, como yo encontré una letra, voy a escribir la letra de la palabra o del texto que estoy buscando y ya puedo regresar a la raíz de mi árbol y moverme a la siguiente posición de mi string S. Ahora dice que tengo un 0. Eso significa que me tengo que mover a la izquierda. Entonces me muevo a la izquierda y encuentro que este nodo no tiene una letra, no es una hoja. Entonces, ¿cómo sé si me tengo que mover a la izquierda o a la derecha? Eso me lo va a decir el siguiente carácter de mi nodo S, de mi string S. Acá dice 0, significa que me tengo que volver a mover hacia la izquierda. Me muevo a la izquierda y encontré un nodo
que sí es hoja. Entonces, como es hoja y encontré la letra B, voy a escribir la letra B en el string que estoy buscando y ya, digamos que ya terminé esta iteración y puedo volver a iterar. Entonces regreso a la raíz de mi árbol y me muevo a la siguiente posición del string S y acá dice que tengo un 1, significa que me tengo que mover a la derecha. Me muevo a la derecha, encuentro la letra A, entonces escribo la letra A en mi string que estoy decodificando y acá ya terminé. Entonces tengo que volver a iterar. Entonces cada iteración tengo que regresarme a la raíz y tengo que recorrer siempre empezando desde la raíz. Entonces me voy a la raíz y acá me muevo en mi string S y ahora encuentro un 0. Entonces me tengo que mover hacia la izquierda. Me muevo a la izquierda y acá no tengo un nodo hoja. Me tengo que volver a mover. Entonces, para saber si me muevo izquierda o derecha, regreso a mi string S y busco qué carácter me corresponde. Entonces, ahora dice que es un 1. Entonces, ahora me tengo que mover hacia la derecha. Entonces, me muevo a la derecha y encontré el carácter con la letra C. Entonces, como es un nodo hoja, puedo escribir el carácter que encontré ahí y escribo la C. Listo, acá ya terminé esta iteración. Entonces, vuelvo a empezar mis iteraciones, me muevo a la raíz, me muevo una posición hacia adelante en el string S y ahora encontré un 1. Me tengo que mover hacia la derecha. Entonces, me muevo a la derecha y encuentro el nodo hoja que tiene el carácter A. Entonces, puedo escribir la letra A en mi string y acá ya terminé de recorrer mi árbol y mi cadena S, entonces ya encontré la palabra. La palabra que yo estaba buscando era abaca. Entonces, como salida, yo voy a imprimir en pantalla ese texto. Ok, entonces la solución que yo voy a aplicar es la siguiente. Voy a declarar una variable en blanco, que es donde voy a ir almacenando en esa variable o concatenando cada letra que yo vaya encontrando en los nodos hoja. Ok, luego me voy a posicionar en la raíz del árbol y luego voy a recorrer cada posición, voy a crear un ciclo para recorrer cada posición de la cadena o del string S. Entonces, dentro de ese ciclo voy a validar si mi carácter actual es un 1, entonces mi nodo actual le voy a asignar el nodo de la derecha. Si mi carácter es 0, a mi nodo actual le voy a asignar el nodo de la izquierda. Luego, si mi nodo tiene valor, significa que es una letra y entonces al string que declaré inicialmente le voy a concatenar la letra que encontré. Si no tuviera valor, significa que me tengo que mover a la siguiente posición. Y cuando haga eso, pues ya terminé como que este ciclo y me muevo a la siguiente iteración y voy a repetir lo mismo hasta terminar. Cuando ya haya terminado, pues únicamente imprimimos en pantalla el texto que estábamos buscando. Así que vamos al código a resolverlo. Ok, entonces escribamos nuestro código. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar una variable string con nada para ir concatenando ahí las letras que vayamos encontrando. Luego vamos a declarar un current node que va a hacer referencia inicialmente al root, pero esta variable nos va a servir para irnos moviendo a izquierda o derecha según nos corresponda. Y luego vamos a hacer un ciclo for movement in S. ¿Listo? Entonces, si nuestro movimiento es igual a 1, el 1 lo pongo entre comillas porque lo que está acá es un tipo de dato string. Entonces, de esta forma es que lo tengo que validar. Y si es 1, significa que me tengo que mover a la derecha. Entonces, es aquí donde mi current node le voy a asignar el root, punto derecha, que sería right. Acá si nos fijamos en HackerRank, en los comentarios, nos pusieron como las propiedades que tiene un nodo para que podamos usarlas. Ok, pero ¿qué pasa si esto fuera un nodo hoja? Esto es nulo y esto me podría dar un error. Entonces, para evitar errores, voy a poner un AND que esto sea diferente de null. Listo. Luego vamos a hacer casi lo mismo, solo que para la izquierda. Entonces, si esto es 0, significa que yo me tengo que mover a la izquierda. Entonces, mi current node se mueve a la izquierda. Ok, listo. Y luego, si mi current node punto data es diferente de qué, de nada, de vacío o de qué para poder imprimir o concatenar la letra. Eso, si desglosamos acá el código, acá está la definición
del nodo o del árbol que estamos usando y acá nos fijamos que para nodos vacíos ellos usan este carácter especial. Entonces, eso es lo que vamos a validar. Que si mi current node.data es diferente de esto, significa que lo que hay aquí es una hoja o una letra y tenemos que concatenar esa letra a nuestro decoded string. Entonces lo concatenamos, pero acá también tenemos que movernos con nuestro current node. Como aquí ya terminamos, tenemos que como que movernos al siguiente carácter ese y volver a iterar y volver a empezar desde la raíz del árbol. Entonces current node se vuelve root. Listo. Pero acá current node podría ser nulo. Entonces lo mismo que validamos acá, lo vamos a validar acá para evitar excepciones. Ok, listo. Entonces ya tenemos esto y esto se va a iterar hasta terminar de recorrer nuestro string S y cuando eso haya terminado vamos a tener nuestra cadena finalizada, decodificada y ya la podemos imprimir. Revisemos si esto funciona. Y acá tenemos un error, solo nos imprimió la letra A. Entonces revisemos qué es lo que tenemos malo. Ok, cuando es movimiento 1, nos tenemos que mover hacia la derecha y cuando es movimiento 0, nos tenemos que mover hacia la izquierda. Ah, pero acá no es root, siempre estamos agarrando el root. Acá sería current node. Por eso es que solo nos imprimía letras A. Revisemos si funciona. Y ahora sí funcionó. Entonces hagamos un submit code. Están ejecutando los casos de prueba. Y listo, pasamos todos los casos de prueba. Entonces resolvimos nuestro reto. Te espero en el siguiente reto.